Bueno, buenas noches con todos. En esta oportunidad, el tema que toca exponer es abordajes quirúrgicos en fracturas de radio distal. He querido enfocarlo desde la perspectiva de entender la fractura para, para luego tratarlo, ¿no? Epidemiológicamente, la fractura de radio distal está dentro de las fracturas más comunes de todo el cuerpo humano. Y los factores asociados que tienen riesgo es una mayor edad, densidad mineral disminuida, que viene asociada a la edad y quizá a la menopausia también, el sexo femenino, la raza blanca y una historia familiar de esta patología, ¿no? La anatomía del rayo, específicamente la articulación distal, tiene sus características particulares que hay que entender. En primer lugar, nos llama la atención que el rayo pues tiene dos fosas, ¿no? Una fosa escafoidea, una fosa para el semilunar o fosa lunar. Y digamos, el fibrocartílago triangular que une tanto el cúbito con el rayo, ¿no? Eh, Tomando estas estructuras anatómicas, ha habido varias clasificaciones en el transcurso del tiempo, donde, por ejemplo, toman como columna lateral, intermedia, y columna cubital, por ejemplo, y como otras clasificaciones que también lo dividen en segmentos, esta zona articular del radio, ¿no? Entonces, a tomar en cuenta estas estructuras muy importantes en la articulación del radio y es lo que al final tenemos que restablecer para un buen movimiento de dicha articulación, ¿no? Ahí el objetivo de entender la fractura. Tenemos acá esquemáticamente el hueso radio con el cúbito distal. Si lo vemos en una radiografía, pues antero-posterior o posterior-anterior, pues no se evidencia exactamente toda su morfología en sí, ¿no? Por ejemplo, ahí no se ve que en la zona volar y en la zona dorsal, pues las características son totalmente diferentes, ¿no? Por ejemplo, en la zona dorsal es un poco más convexa y en la zona volar que es un poco más cóncava. Eh, Esta estructura, pues ahí la importancia quizá de que en el diagnóstico de una fractura tengamos que sacar quizá una tomografía para entender bien alguna fractura a este nivel, ¿no? Por ejemplo, si lo vemos acá en una vista superior, pues ahí claramente se nota las dos fositas que estaba hablando, la escafoidea y la del semilunar, la que corresponde al semilunar. Una digamos que llama la atención es la irregularidad, ¿no? Por ejemplo, que conforme nos vamos a externo a la apófisis radial, pues se forma más triangular la articulación, ¿no? Si nos vamos hacia cubital o medial, pues la articulación ya se forma más cuadrangular, ¿no? Esas son las dos diferencias de estas ambas fosas y que tienen una implicancia en el tipo de fractura también, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, que el soporte de esta fosa, de la fosa intermedia, no es la misma que el soporte de la fosa escafoidea. El soporte de la fosa escafoidea pues es más simétrica, si nosotros nos damos cuenta, digamos que su centro de gravedad está así realmente casi que coincide con la diáfisis del radio. En cambio, la fosa del semilunar
se da un poco más su centro de gravedad hacia volar, ¿no? Hacia anterior. Y esto lo podemos ver acá, ¿no? Que la carga transmisión de fuerzas en la fosa escafoidea pues se da de forma simétrica tanto posterior como anterior volar, ¿no? Por lo tanto, una carga fuerte a este nivel, pues la fractura es más, digamos, pareja o quizá metafisiaria, ¿no? Porque se reparte de forma simultánea las dos fuerzas más o menos similares. En cambio, en la fosa del semilunar, pues la fuerza, como vemos acá, se dirige hacia la zona volar. Por esta arquitectura que existe tipo voladizo, ¿no? Que vemos acá en la zona intermedia. Lo vemos que el radio distal pues tiene justamente tres articulaciones con el hueso escafoide, semilunar, y acá la muesca o digamos la fosa sigmoidea que corresponde al cubital, que viene a ser también muy importante restaurar esta articulación para que no se vuelva inestable, ¿no? Y que en este tipo, digamos, de articulación, pues se basan algunas clasificaciones como la de Friedman, ¿no? Que respetan la indemnidad o que clasifican en función de estas carillas articulares y además de la apófisis tiloides del cúbito, ¿no? Entonces, las clasificaciones están dadas justamente por la importancia que le dieron cada uno de los autores a ciertas referencias anatómicas, ¿no? Radiográficamente, sabemos que radio pues tiene digamos, una angulación, ¿no? De su carril articular. Si lo vemos depende de la radiografía que nosotros estemos valorando, ¿no? Si es anteroposterior, pues son más o menos 22 grados, y la variancia o la longitud, digamos, a partir de la articulación que le gana al cúbito es más o menos un promedio de 11 milímetros. Y en esta zona, si lo vemos de forma lateral, pues el ángulo es más o menos aproximadamente la mitad del ángulo anterior, ¿no? Que estamos viendo del ángulo en la radiografía anteroposterior, es la mitad en la radiografía lateral, ¿no? Que es más o menos 11 grados. Es lo que debemos buscar restaurar en una cirugía, ¿no? Y acá lo tenemos, todas las, digamos, las medidas que se busca restaurar en esta articulación, ¿no? Por ejemplo, la inclinación radial, que es más o menos 20 grados. Acá tenemos la inclinación volar, o el tit volar que le llaman, 11 grados la mitad. Y acá algo muy importante es que el cúbito tiene una variancia cubital respecto al radio, más o menos de menos 0.6 milímetros, ¿no? Que esto se da por justamente sobre esta articulación se inserta el complejo fibrocartílago triangular justamente del rayo y de la ulna, ¿no? Que se inserta en la apófisis tiloides de la ulna, ¿no? Entonces por eso es que tiene que tener esta variación, pues si en una radiografía que veamos un acortamiento de radio, pues en la ulna sale, seguramente habrá una lesión del complejo fibroso acá en esta zona que debemos restaurar, ¿no? Ahí lo vemos. Hay digamos, estructuras que se ha tomado como, digamos, segmentos que se ha tomado para tener una referencia anatómica de qué restaurar, ¿no? Por ejemplo, Melón, toma en cuenta en su clasificación de fracturas cuatro segmentos en la articulación de radio, ¿no? Toma el segmento diafisiario,
el segmento de la apófisis estiloide del radio, y acá esto tomaría consigo a la apófisis, a la fosa escafoidea, es el segmento, le llama el segmento lateral, y el segmento medial, que corresponde a la fosa del semilunar, pues lo divide en dos, ¿no? Un volar y un dorsal, ¿no? Que esquemáticamente lo vemos acá, ¿no? Tenemos un segmento lateral, un segmento dorsomedial y volar, ¿no? Que lo vemos acá. Entonces, Melón esto lo clasifica de acuerdo a estos segmentos, ¿no? Y eso es lo que él menciona que debemos restaurarlo de forma anatómica, ¿no? Acá lo vemos la clasificación, esto tiene 4 componentes en la clasificación de Melón. La diáfisis radial, el estiloide radial, que ahí está incluido la fosa escafoidea, el fragmento, el segmento medial dorsal y el segmento volar, ¿no? Que en el tipo 1 es cuando estos no están desplazados, hay una fractura de axiales, no están desplazados estos segmentos. El tipo 2 digamos, es como el segmento medial desplazado, y ahí acá toma en cuenta una fractura, ¿no? Que es el Diet Punch Fracture, el fracture en donde este tipo 2 pues evidencia el colapso de esta columna medial, ¿no? Es el tipo 2. Y el tipo 3 es cuando esto de acá, esta columna está desplazada, y menciona que acá se genera una fractura en espícula, ¿no? Que es como una espina que sale acá, producto de la ruptura de la diáfisis, ¿no? Ahora, hay un concepto de 3 columnas justo que más o menos coincide con la clasificación de Melón, el concepto de 3 columnas, que es la columna radial, la columna intermedia y la columna ulnar, ¿no? Se menciona que el 80% de la carga lo lleva toda la columna radial y la columna intermedia. Y el 20% solamente es la columna ulnar, ¿no? Entonces, en base a esas 3 columnas, es que nosotros debemos restaurar anatómicamente. En una radiografía se verá de esta forma, y si es que, pues como el 20% solamente la carga lo lleva a este segmento, pues se menciona que probablemente si es que hay una lesión de la apófisis estiloides, por ejemplo, pues sea considerado una de alta energía, ¿no? Y la clasificación de Friedman toma en cuenta las articulaciones, ¿no? Ya, Friedman le toma importancia a las articulaciones, y en eso se basa su clasificación, ¿no? Por ejemplo, menciona el tipo 1, que es una fractura, digamos, de la metáfisis, pero que no toma digamos, ninguna articulación. En el tipo 2, hay una fractura asociada a la apófisis estiloides cubital, entonces lo vemos acá. Este tipo 1 y tipo 2 lo considera extraarticular, ¿no? De posible tratamiento probablemente conservador o quizá con Kirchner, ¿no? El tipo 3 y 4 ya involucra la articulación radiocarpal, en donde la tipo 4 pues simplemente se combina, ¿no? Con la apófisis estiloides. La tipo 5 y 6, por ejemplo, acá le da mucha importancia a esta articulación, que es la articulación del radiocúbito, ¿no? Una disrupción a este nivel es una articulación muy inestable que tendría que ser intervenida quirúrgicamente, probablemente para restaurar esa anatomía, ¿no? Y la tipo 6, por ejemplo, es una lesión aparte de esta
de esta articulación radio-cubital distal con la apófisis estiloides del cubital, ¿no? Y esto es que justamente acá se inserta este complejo fibrocartílago, del fibrocartílago, en donde pues esto hace como amortiguador al hueso piramidal que está sobre de este complejo, y pues se vuelve una fractura muy inestable, ¿no? Y el tipo 7 y 6, 7 y 8 es donde ya involucran prácticamente todas las estructuras que le toma importancia a Friedman, como es la articulación radiocubital distal, la articulación radiocarpal, y en la última, digamos que para este autor la peor de las fracturas es pues que tenga las dos articulaciones acá, radiocarpal, radiocubital, y además lo asocia a una fractura del estiloides cubital, ¿no? Que sería pues una lesión de este complejo eh, fibroso ahí, ¿no? Tipos comunes de fractura, pues la fractura de Coles, el mecanismo es ya conocido, es una desviación metafisiaria dorsal. La de Smith es al revés, es una desviación volar, solo metafisiaria. En estos casos no son articulares, ninguno de los dos. Se menciona que hay factores que son muy importantes y que influyen en el pronóstico, ¿no?, de una fractura. Por ejemplo, que se asocian una fractura de la ulna, que se lesione el estiloides, y es por eso bueno, la importancia que le toma también Friedman en su clasificación, ¿no? La fractura del cuello, que sea una metafisiaria multifragmentada, es, digamos, le da el pronóstico a la fractura. Una fractura de la superficie articular de la ulna, un desgarro del fibrocartílago triangular y un desgarro del ligamento radioulnar, ¿no? Que es, digamos que si está lesionado esto, pues la fractura, digamos que tiene un poquito de peor pronóstico que si no estuviera lesionado, ¿no? Es por eso que entender todas estas lesiones, pues probablemente no lo podamos hacer solamente con una radiografía simple, ¿no? Podríamos incluir dentro del diagnóstico una tomografía o incluso una resonancia, ¿no? Para restablecer estos elementos que son muy importantes en la estabilización de la articulación, ¿no? En cuanto a las imágenes, la radiografía SAP y lateral, pues son las de primera elección, pero en la lateral, lo que debemos buscar es que esta articulación se tome a 10 grados, ¿no? Esto nos permite ver, por ejemplo, acá, tenemos una radiografía en la P, bueno, se ve normal, ¿no? Está muy bien la radiografía, pero si vemos en la parte lateral como que, digamos, esta articulación no se nota muy bien, ¿no? Y acá deberíamos ver el espacio que hay entre el hueso semilunar y el hueso radial. Debería verse el espacio mucho más digamos, claro, ¿no? Y esto se logra con este tipo de radiografía, ¿no? A 10 grados, por el mismo hecho de que la articulación distal tiene un ángulo, pues, ¿no? Entonces, con esta angulación estaríamos corrigiendo eso y podríamos ver mucho mejor la articulación de radio distal en la vista lateral. Entonces, ahí a tomar en cuenta cuando queramos pedir una radiografía de radio distal, ¿no? Estos son los parámetros que hay que buscar en una radiografía tanto posterior anterior y una lateral para 10 grados, ¿no? Lo podemos medir la longitud radial, que es más o menos de 11 a 12 milímetros promedio. Sabemos la inclinación
radial 22 grados, la varianza, o sea, tiene que estar negativo, o sea, el cúbito no tiene que llegar totalmente al nivel de la articulación de radio. Ahí mencionan una desviación radial que se puede comparar con el lado normal. Las tres columnas que hemos mencionado, la columna lateral, media y medial, la articulación o el step off que le llaman es digamos a cierta diferencia o grada que puede existir entre la articulación del radio y el cúbito. Ahí puede haber una depresión que no se puede ver en la radiografía probablemente necesite una tomografía. El intervalo radiocarpal, que debe ser más o menos de 2 milímetros, se refiere a la articulación. Y también no solo mirar el hueso de radio distal, sino mirar los huesos del carpo que pueden estar, o nos puede pasar una fractura quizá de escafoides desapercibida, ¿no? Que si no es diagnosticada adecuadamente, pues esto puede ser a largo tiempo muy desastroso para el paciente, ¿no? Por toda la reabsorción que puede existir o la lesión al final de una artrosis de la articulación de la mano, ¿no? Y en la vista lateral, lo que debemos buscar, como ya sabemos, es la inclinación volar o el tit volar, la superficie articular del radio, que no lo vamos a ver si es que no sacamos más o menos a estos grados, a esta inclinación, no se lo puede ver porque el cúbito interfiere en la visualización. La superficie articular también del semilunar, lo vemos ahí, y alguna dislocación de los huesos del carpo que podamos ver en esta vista, ¿no? Entonces, todo lo que hay que ver en una radiografía, esto no es solamente ver la fractura, ¿no? Hay muchas cosas que podemos sacar de conclusiones a este nivel. Y acá esquemáticamente lo vemos todo lo que hemos mencionado, ¿no? De lo mismo. El escalón articular que se refiere menciona esto que vendría a ser AC, que es todo esto. En una radiografía lateral, esta es una vista superior, digámoslo así. En una vista lateral probablemente esto no se vea. Y el vacío articular que existe tampoco probablemente se vea en una radiografía, ¿no? Entonces, ahí es importante quizá hacer el uso de otras herramientas diagnósticas como son la tomografía, ¿no? Para valorar bien la fractura, ¿no? Entonces, ¿qué debemos buscar? De acuerdo, esto es una biografía sacada del Campbell, menciona cuatro parámetros según Garland y Whaley, en donde se restaura primero la inclinación volar de radio distal, su longitud, recordemos que es más o menos 1 centímetro o 11 milímetros aproximadamente, el desplazamiento radial que pueda existir, y en el caso de las fracturas articulares, pues restaurar la superficie articular, ¿no? Que es lo primordial en una fractura articular, ¿no? Eso es lo que debemos buscar en una reducción, en una cirugía, ¿no? Características de la fractura, hay que tomar en cuenta entonces estas clasificaciones. Como ya mencioné, Friedman toma mucha importancia a las superficies articulares. Malone toma mucha importancia digamos, a las columnas, a los segmentos que pueden desplazarse, ¿no? Y el AO, bueno, que es una clasificación un poquito mucho más amplia, ¿no? Que nos puede dar mucho más detalles de cada fractura, ¿no? En forma general, hay una clasificación universal que nos puede dar más o menos una visión general de qué podemos hacer en cada fractura, ¿no? Porque cada uno, pues, depende mucho de la edad, depende de si se reduce la fractura, depende del uso que le dé el paciente. No es lo mismo, por ejemplo, un guitarrista que alguien que ya no
prácticamente ya no usa mucho la extremidad, o si es la izquierda, derecha. Hay muchos factores a evaluar para operar una fractura o dejarlo solamente con un, un yeso, ¿no? De forma general, estos son conceptos más o menos aproximados, no son exactos, pero por ejemplo, ¿no? La clasificación universal de las fracturas, pues nos da más o menos luces de qué podemos hacer en cada, en cada fractura, ¿no? Por ejemplo, las dos primeras son no articulares. La primera es que no esté desplazada, pues la inmovilización con yeso y férula, pues podría ir bien, ¿no? Eh, si es que se reduce, ¿no? Y si es que es desplazada, pues tendríamos que ver, ¿no? Si se reduce y es estable, pues podría bastar una inmovilización con yeso. Si no se puede reducir, si se reduce y es inestable, pues esto tendríamos que ver por qué no se reduce, ¿no? Por ejemplo, se podría reducir y se puede quizá agregar agujas percutáneas, pero ojo que si es que es muy, digamos, esto es muy difícil la reducción y se vuelve a desplazar, probablemente estemos la verdad es que el doctor recomienda no insistir mucho en la reducción. Es mejor abrirlo y ver qué está sucediendo, porque podría suceder, por ejemplo, como este caso, ¿no? Un paciente que aparentemente se lo redujeron con mucha dificultad, pero, por ejemplo, acá está atrapado un tendón, ¿no? Que es el tendón del flexor largo del dedo pulgar, ¿no? Entonces, si no se logra reducir una fractura o si se desplaza, probablemente hay tejido blando que está interfiriendo en la zona y es motivo de intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, si no se reduce, pues, y no es inestable, pues hay que ver que, cuál es el problema, ¿no? Y si es articular, por teoría, toda fractura articular pues debería quedar anatómicamente bien. En este caso mencionan que si no está desplazada, podríamos intentar con inmovilización con yeso y además podríamos agregarle pues unas agujas percutáneas, ¿no? Que podría tenerlo ahí la fractura, digamos, reducida. Y si es la fractura desplazada, pues también igual, ¿no? Reducible, estable, se podría intentar con agujas percutáneas. Si es inestable, hay que ver qué es lo que está pasando. Eh, Depende de las partes blandas. Ojo que esta clasificación no menciona el estado de las partes blandas, que también suele ser importante en el momento de abordar al paciente, ¿no? Por ejemplo, si hay lesión grave de partes blandas, a veces es lo mejor ponerle una escayola en donde podamos evaluar el paciente hasta que se pueda hacer alguna intervención, o caso contrario, pues si es una fractura muy compleja quizá, que, que no se pueda de alguna forma reducir, pues se podría poner quizá un fijador externo, o incluso como ese es la parte distal del hueso, del radio, perdón, es esponjoso, podría haberse colapsado y necesitaríamos quizá poner un injerto. Todo eso hay que valorar al momento de operar una fractura a este nivel, ¿no? Factores, hay unos factores predictores de Lafontaine que mencionan inestabilidad, en donde tres más de estos factores tienen alta chance de pérdida de reducción en una fractura ya, digamos, reducida, que tenga una angulación dorsal mayor de 20 grados, una cominución mayor al 50% dorsal, o también que sea palmar, intraarticular, cominución, un desplazamiento que tenga mayor a 1 centímetro del radio, un acortamiento mayor a 5 milímetros, que se asocia a fracturas de la ulna, pues se vuelven inestables justamente por la articulación, que haya una severa osteoporosis y según este autor menciona que el acortamiento radial
es el que más predice la inestabilidad, ¿no? Y seguido de la acuminación dorsal. Entonces, digamos que lograr una adecuada longitud de radio es esto muy importante, ¿no? Ahora, ¿qué abordaje plantear, ¿no? En caso de una fractura. Hay que entender la fractura, ¿no? Por ejemplo, si la fractura pues es metafisiaria, total, desplazada, pues se podría intentar un abordaje volar. ¿Y por qué el abordaje anterior o volar es mucho más aconsejable en estos casos, ¿no? Primero porque la superficie volar, o sea, la superficie anterior del radio digamos, es más plana, ¿no? Lo vemos acá, ¿no? Si lo vemos acá, esta es la parte anterior, es un poco, esta superficie digamos, se presta para poner una placa, para trabajar en esta zona. Aparte que los tendones en esta zona no están pegados al hueso, ¿no? No es como la parte dorsal, que si lo vemos acá, la superficie es un tanto más irregular, no, si queremos poner una placa, pues el tubérculo de Lister acá, pues nos incomoda o nos impediría, ¿no? Poner una placa. Pero en fracturas que tienen que ver con, digamos, por ejemplo, con la columna dorsal medial, pues se debería abordar de la forma dorsal, ¿no? Pero las ventajas que tiene la parte volar es mucho más evidente, ¿no? Entonces, ¿por qué volar? Porque justamente es más plano, es más fácil de determinar la rotación, justamente por la superficie plana que tiene. Es más fácil poner una placa a este nivel, es mucho más fácil. Eh, si no está cominutada, es más fácil hacer una reducción a nivel de la zona, también, justamente porque se ve mucho mejor esa zona y uno se orienta mucho más. Y los tendones pues no están pegados al hueso, ¿no? Como son en la parte dorsal, ¿no? Que hay que despegarlos del hueso, ¿no? Eh, la arquitectura del radio también es un poco, varía, ¿no? Un tanto también, lo vemos acá, por ejemplo, que en la parte volar, pues la zona, digamos que está un poco como un voladizo, es la zona medial, ¿no? La zona que corresponde a la fosa del semilunar. Y si nos vamos al lateral, pues esto se insinúa más, se pierde este voladizo. Por lo tanto, si queremos quizá poner una placa acá, tendría que tener más o menos esta forma. No nos podemos extender mucho a radial, ¿no? Porque quedaría en el aire acá, ¿no? Entonces, esta zona, también la zona volar, pues si lo vemos acá es un poco más gruesa también para, digamos, la zona subcortical. La zona subcortical es una zona adecuada y el hueso o la corteza es un poco más gruesa que el lado opuesto, ¿no? Ahí lo vemos, que es un hueso esponjoso y que es fácilmente colapsable, especialmente en personas adultas mayores, ¿no? Una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando se ponga una placa en la zona volar, este es volar, este es dorsal, acá tenemos el tubérculo de Lister, es que si nosotros hacemos una radiografía en el arco en C, operando, pues probablemente nos dé la impresión de que quizá quedan muy cortos o esconde un poco más digamos, tornillos un poco más largos, justamente por esta proyección del tubérculo de Lister, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde debemos llegar la placa, ¿no? Hay una línea que es la línea menciona la línea de las aguas, que es esto más o menos corresponde a 3 milímetros de la articulación, justo de donde empieza la articulación, 3 milímetros. Hasta ahí es la línea donde se debería intentar colocar una placa, ¿no? En esa zona. Vemos que
tiene como un voladizo y pues las placas siempre vienen con una angulación a este nivel para colocarlo, ¿no? El abordaje clásico es a través de la arteria radial, lo vemos acá, y el flexor del carpo, ¿no? Flexor radial del carpo, flexor carpo radial a nivel de acá, ¿no? Este es un abordaje clásico en el que se usa, es un abordaje casi como el de Henry que se usa, pero en la parte distal del radio, ¿no? Entonces tenemos a la arteria radial y al flexor radial del carpo. Ese es el nivel donde el abordaje donde se puede ingresar, pero se puede ingresar a través de otras zonas también, ¿no? Vemos acá que si nosotros pegamos el pulgar y el dedo meñique, ese tendón que sale es el palmar largo, ¿no? Al lado, hacia radial, tenemos al tendón del flexor radial del carpo, ¿no? Es ahí donde debemos hacer la incisión, ¿no? A ese nivel. Porque más lateral tenemos a la arteria radial, ¿no? Entonces, el plano donde se intenta disecar es justo a este nivel, entre el flexor radial del carpo y la arteria radial que está hacia lateral, ¿no? Lo vemos acá. Este es este tendón que hay que identificar, es justamente el flexor radial del carpo, y debajo pues lo tenemos ya al flexor del dedo pulgar, ¿no? A este nivel incidimos. Esto voy a mostrar por ahí un pequeño video donde se hace la técnica, y lo vemos ahí la reducción, ¿no? Podemos hacer una reducción con placa. Por ejemplo, esta es una forma de reducir una fractura, eh, tratando de ganar esa angulación, porque lo que se hace es primero fijar la parte distal a la placa. Esta es una placa bloqueada de ángulo fijo. Se bloquea la placa y se hace una palanca tratando de elevar la zona contraria, digamos, ganar esa angularidad que necesitamos de 11 grados, ¿no? Esta es una forma de hacer la reducción, pero tiene sus inconvenientes, ¿no? Por ejemplo, que si está muy conminutada, pues no se podría hacer, ¿no? Porque no anclaría del todo a este nivel. Los tornillos, pues probablemente en la combinación no agarrarían, ¿no? Entonces, esto está indicado en ciertos casos también que no haya combinación, ¿no? Otros abordajes puede hacerse a través del nervio mediano y los flexores. También se puede llegar hasta hacia el cuadrado, al pronador cuadrado. También otro abordaje se podría intentar a través del flexor cubital del carpo y los flexores. Y un abordaje, si queremos valorar o ver o restaurar la parte dorsal, se puede intentar hacer como un abordaje volar, pero a través, digamos, extendido, ¿no? Que pasaría a la muñeca que les voy a mostrar, ¿no? Tenemos una fractura a este nivel, tenemos una fractura a este nivel, vemos que es metafisiaria, tenemos un fragmento dorsal, lo vemos, metafisiaria y un fragmento dorsal, ¿no? Entonces, en estos casos, pues necesitamos ver también la zona dorsal, ¿no? Se podría intentar un abordaje volar extendido. La técnica es, pues, pasar digamos, la línea de articulación y a través de una forma de Z, y el corte, la incisión se hace justamente a ese nivel del flexor radial del carpo, ¿no? Donde se diseca, se separa de su vaina, y debajo encontramos al compartimiento más profundo, donde
Por ejemplo, ahí podemos ver al flexor largo del dedo pulgar. Esto se retrae, digamos, medialmente. Se retrae medialmente. Y vemos, bueno, este es todavía el flexor largo del pulgar. Bueno, se ha ampliado la incisión a nivel proximal para una visión, mejor visión. Pero al fondo vemos el pronador cuadrado, ¿no? El pronador cuadrado. Este abordaje, recordemos que es un abordaje volar. Si nosotros nos quedáramos ahí, pues en el abordaje volar no se hace tan distal la incisión, ya no se pasa la articulación, y solamente, digamos que se haría acá es esto, abulsionar o despegar el pronador cuadrado y poner la placa, reducir la fractura, ¿no? Pero este es como es un abordaje extendido, pues lo que quieren hacer acá es llegar a la parte dorsal, eh, y para eso tienen que despegar el primer compartimento ya dorsal, ¿no? Que viene a ser el abductor largo del pulgar. Vemos ahí que están despegando en la zona, ya es prácticamente en el primer compartimento de la zona posterior, y el tendón que se inserta en la zona, digamos, en la zona más distal del radio, pues es el braquio radial, ¿no? Que también se puede, en este caso la técnica es cortar el tendón para suturarlo en forma de Z, para que se pueda suturar mejor. En este caso lo que van a hacer es esto, vamos a adelantarlo, cortar el pronador cuadrado. Ahí vemos que se está despegando todo el compartimento, el compartimento que es el dorsal, y el hueso se prona, ¿no? Para ver la zona posterior. O sea, en el abordaje volar se puede llegar a la zona posterior haciendo este abordaje extendido, ¿no? Pero se tiene que, digamos, abulsionar todo, ¿no? Y acá vemos que le han puesto una placa y luego se restaura el pronador cuadrado y todas las fascias que se han cortado, ¿no? En el abordaje dorsal, tenemos acá, por ejemplo, una fractura que si nos damos cuenta en la vista lateral, pues el fragmento está dorsal, ¿no? Entonces, ahí no hay forma ya si está dorsal y aparte medial, o sea, dorsal y medial, no hay forma, digamos que la forma más fácil sería entrar ya por un abordaje dorsal, no por volar, ¿no? Sino tendría que dar mucha vuelta y no es posible. Se tendría que despegar todos los compartimentos. Entonces, la forma más, digamos, más correcta es hacerlo de la forma en el abordaje dorsal, y ahí hay que tomar en cuenta ya los compartimentos, ¿no? En el abordaje extendido, recordemos que se despega este compartimento para entrar a la zona posterior y ver, ¿no? Se despega este primer compartimento que viene a ser el abductor largo del dedo pulgar y el extensor corto del dedo pulgar, ¿no? En el abordaje dorsal se toma como referencia este esquema de acá, que es el tubérculo de Lister, ¿no? Hacia cubital, inmediatamente cubital, es donde se hace el abordaje, ¿no? Y ahí es donde se encuentra el extensor largo del dedo pulgar. Y lo vemos acá, ¿no? Entonces, como referencia, se toma el tubérculo de Lister, se hace una incisión aproximadamente de 8 a 10 centímetros, en forma longitudinal, y lo que se intenta encontrar a este nivel es
es justamente el extensor largo del dedo pulgar, que pasa por el tercer compartimento, que viene a ser el tercer compartimento, ahí lo vemos, el tercer compartimento, en donde se corta su fascia para que se pueda digamos, lateralizar, ¿no? Ahí lo vemos que se ha lateralizado y si lo vemos, los tendones acá están, pues, no es como la zona volar que prácticamente no estaban adheridos al hueso, ¿no? En cambio acá es un poco más difícil el abordaje porque ya están pegados, ¿no? Al hueso y hay que despegarlos con cuidado, ¿no? Luego de separar los compartimentos, quiero mostrar acá, es que se ingresa a través ya de una incisión a través de la articulación del carpo, se corta digamos, la zona articular y se logra evidenciar incluso la superficie articular acá y los fragmentos desplazados, ¿no? Y con pinzas se intenta restaurar esta anatomía, ¿no? Como esta zona hemos visto que es una zona irregular, no es una placa normal la que se pone, no una placa que conocemos, sino tiene que adaptarse a la zona del tubérculo de Lister que tiene que puentearlo prácticamente, ¿no? Para que, para que sea anatómicamente restaurado, ¿no? Bueno. En conclusión, pues las fracturas de radio distal hay que entenderlas en su totalidad. Hay que saber exactamente qué columna está lesionada, qué articulación está dañada y qué debemos buscar, ¿no? Cuando nosotros queremos intervenir quirúrgicamente a un paciente. Entender la anatomía de radio distal, todas esas irregularidades que tiene, para, para hacer una mejor reducción, ¿no? En el radio distal, pues como es una articulación, especialmente cuando las fracturas son articulares, pues lo más importante es reducción anatómica y estabilidad absoluta. Y esto hará que la rehabilitación precoz del paciente pues sea mucho más rápida, ¿no? Eso es todo, doctores. Muy bien, Michelle. Muy bien, te has pasado con esta exposición. Muy interesante, me ha parecido. Así que si hay algún comentario que hacer, hagámoslo, me ha parecido muy interesante. Luego haré el comentario, si es que hay uno. Sí, doctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué dices, Andrito? ¿Cómo estás? Buenas noches, doctor. Sí, muchas gracias. Solo quisiera hacer un comentario con respecto a las fracturas de radio distal, ¿no? Yo creo que la presentación de Michelle ha estado bastante adecuada, la parte anatómica, una revisión de lo que ahora se utiliza básicamente para hacer el tratamiento de las fracturas de radio distal y es la conformación de las tres columnas, lo que vemos ahora en la imagen, ¿no? Que la cirugía consiste fundamentalmente en reconstruir anatómicamente esas tres columnas y también darle soporte en esa zona de las tres columnas. Ya veíamos las características anatómicas del hueso en esta zona. Una de las cosas nomás que hay que tener en consideración es la colocación de los tornillos, ¿no? Y por eso es que a raíz de que a veces incluso con la radiografía posoperatoria, muchas veces se pasaba y no se tomaba en cuenta algunos tornillos que podían ir hacia la zona
de la carilla articular. Hay un estudio, recuerdo haber leído hace algunos años, un estudio que hicieron los chilenos, donde evaluaron radiografías posoperatorias con tomografía y con radiografía. Y al comparar, pues definitivamente se encontró una discrepancia y unos porcentajes cerca del 10% de tornillos que en la radiografía se veían como en una posición adecuada y correcta, y que en la tomografía pues estaban dentro de la articulación, y que obviamente eso iba a conllevar a un daño articular, ¿no? Es importante entonces tener en consideración la dirección de los tornillos, ¿no?, para el momento de hacer la cirugía, y por eso precisamente las últimas placas de radio distal bloqueadas son aquellas que tienen un ángulo variable, ¿correcto?, que nos permiten variar, a pesar de que es una estabilidad angular, que como sabemos, pues la estabilidad angular no permitía hacer mayores movimientos en cuanto a la dirección de los tornillos, pero esta estabilidad angular de ángulo variable, pues nos permite hacer modificaciones y correcciones de hasta, dependiendo del lado en donde uno lo está poniendo, de hasta 10 o 15 grados de angulación, que es muy importante para evitar llegar a las carillas articulares, ¿no? Yo creo que esas son de las cosas más interesantes que hay que tener en consideración, sobre todo en el momento de la evaluación radiológica, y el tener en consideración cómo son las características anatómicas de la superficie articular del radio, fundamentalmente. Bueno, muchas gracias. Bien, Sandrito, muchísimas gracias también. Bueno, realmente es bien valiosa la información que has dado, porque ha puesto en tapete muchos aspectos. En primer lugar, el reconocer de que existe una biomecánica a nivel de la muñeca, a nivel de la parte distal del radio, y de que esta biomecánica hace de que se conozca muy bien hacia dónde van las cargas axiales. Y esto, si nosotros queremos tener los tres tipos de columnas, sabemos muy bien qué columnas son las que tienen más carga durante cualquier actividad. Pues bien, se sabe de que la alteración anatómica de estas columnas va a ocasionar también una alteración en esas cargas y con eso un desequilibrio. Entonces, es necesario conocer bien esto para poder trasladar y saber qué tipo de tratamiento es el que debe recibir el paciente, si aún así podríamos nosotros clasificar en las clasificaciones que existan, e incluso en la clasificación universal de Mayo, que lo has tomado muy bien, pero conocer muy bien y conocer los criterios de inestabilidad. Cuando uno tiene estos criterios y conoce bien, entonces uno puede tener la posibilidad de dar el tratamiento adecuado. Pero, aún así, creo de que es valioso personalizar un poquito estas fracturas, o sea, no solamente conocer acerca de las características del trazo de fractura y de las inestabilidades, sino también la edad del paciente. ¿Cuál es la ocupación? ¿Cuál es la capacidad que tiene el paciente manual, llamémosle así? ¿Cuál es el estilo de vida que tiene este paciente? ¿Existen o no existen otras enfermedades concomitantes o otros traumatismos adicionales que han dejado algún tipo de secuela? Porque imagínense ustedes que haya tenido ya una deformidad preexistente ahí y que queremos arreglarlo a esta altura, pues vamos a fracasar. Entonces, yo creo de que ahí está. Las técnicas que hay para solucionar cada vez son mejores. Cada vez se apoyan justamente en resultados, en estudios que poco a poco se van haciendo
para tratar de corregir todas estas cosas. Entonces, veo de que has tocado temas muy importantes acá y que pienso de que todavía faltan algunos temitas por ahí o algo que está en relación a esto, como por ejemplo, cuál es la participación que tienen las fracturas en un síndrome de túnel carpiano. ¿Se altera, no se altera? El perfil de la placa, qué tipo de placa hay que utilizar. Pues bien, a pesar de que el túnel carpiano no se toca porque el túnel carpiano está un poquito más distal, pero sin embargo podría ocurrir algún tipo de alteración. Y por último, ¿qué modificaciones ocurre en los huesos del carpo? Se conoce de que en una fractura del radio distal o de la muñeca, va a haber alteraciones ligamentarias fundamentalmente a nivel de los huesos centrados en el movimiento del carpo. Entonces, valdría la pena también averiguar o tener la sustentación suficiente para poder hacer los diferentes tratamientos que hay. Muy interesante, me gustó bastante tu presentación, la verdad te felicito, muy bonito y también han estado muy interesantes los videos. Así que, no más, te felicito. Bien, Michelle, ¿hay algo más? sí, solo, doctor. Sí, Sandrito. Michelle, si me puedes dar solo un toque para compartir pantalla y mostrarles una radiografía que me enviaron hoy justo de radio distal de un paciente joven de 25 años que ha tenido una caída hace 2 días. Listo, gracias. Qué buena. A propósito de... ¿no? Y si vemos la radiografía en lateral, tal vez no la... No, a ver si la... Eso. Hay un hundimiento central, ¿no es cierto? Sí, con una inversión del ángulo. Sí. Exacto, con una inversión, ¿no?, del ángulo. Sí. Inversión, exacto, ¿no? Y entonces son de estas fracturas que no son tan simples de hacer una reducción, ¿no? Hay que reconstruir la columna radial, la columna cubital, perdón, la columna radial lateral, la columna radial medial, que hay que reconstruirlas bien y además hacer la elevación de ese hundimiento central, ¿no? Sí. Una fractura no tan simple. Sí, muy bien, solo muchas no, gracias. Quería solo es más, muy bonito. Es más, aprovechamos para decir de que casi siempre van dirigidos a 3 cosas. A tratar de restituir la longitud del radio, a tratar de restituir las angulaciones y luego las superficies articulares, que eso es el famoso LAS. Pero yo agrego una más a esto, dadas las estructuras morfológicas del radio distal, y que es un tejido bastante esponjoso a evitar el colapso. Sí. Muchas veces, durante, qué sé yo, la evolución o después de un tratamiento que uno pudo haber hecho, empieza a ocurrir un colapso del radio. Entonces, yo creo que eso también va dirigido a evitar y creo que debe haber algunas maniobras, hay algunas maniobras de estiramiento, de desplazamiento, para saber si es posible o no, o potencialmente podría haber qué sé yo, un acortamiento, una reabsorción ahí del tejido esponjoso. Entonces, por eso es de que en un tiempo se utilizaba fijación externa más fijación interna. Entonces, yo creo de que es bien claro esto. Alteraciones en la morfología que sobrepasan y nos explican muy bien
De que se trata ya de una fractura inestable, ni hablar. Y bueno, echarle una manito a la personalización de otros factores para tomar decisiones. Bien interesante esto. ¿Eh? La verdad es que y si no hay más, nos vemos. Que pasen ustedes una buena noche y un bonito fin de semana. Por ahí creo que han enviado también algunos webinares. Yo pensé de que estabas próximo, Sandrito, y te felicito. Te salió muy bien lo de la vez pasada. Y creo que Eduardo también está. Hoy día ha sido lo de Eduardo, no recuerdo bien, no revisé porque estaba metido en otra cosa, pero de todas maneras, siempre estar al tanto de todo eso. Bien, muchachos, nos vemos, hasta luego entonces. Hasta luego, jóvenes. Buenas noches, doctores, buenas noches. Doctor Félix, buenas, ¿qué tal? Hola, Michael, muy interesante la cosa. Uy, ahí está Félix. Hola. Bien, lo vemos. Entré esto porque me interesó, porque para ver la vía de abordaje, que lo he hecho muy bien, no pensé que ibas a pasar unos videos. Es que yo tengo 3 niños con agenesia del radial, que es la más famosa mano samba, pues, ¿no? Y estos niños hay que operarlos, pues, a partir de los 3, 4 años de edad. El primer niño ya tiene aproximadamente años 7 meses, va a cumplir 2 años. El segundo tiene 8 meses y el tercer niño tiene 2 mesecitos. Entonces, todavía nos falta mucho para poder operar. Y justamente pues, hay que dividir ¿cómo se llama? El radio, perdón, el cúbito, y pasarlo más o menos hasta semilunar, porque es bien difícil pasarlo hasta el escafoide, la mitad del cúbito, pues, ¿no? Y lo más importante es el abordaje. Te felicito, muy interesante. Les invito a que vean los webinars de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología Infantil, que como siempre, pues, nos dedicamos al pie-bot y a displasia de cadera. También me tengo invitado para el 3 de junio, que a propósito del Congreso de la Asociación Peruana de Ortopedia y Traumatología Infantil, que también va a haber un curso pre-congreso de pie-bot. Están invitados. Gracias, jóvenes. Muy interesante. Después de mucho tiempo que gracias. Y a Sandrito, pues, que está siempre dando las últimas pautas en la ópera, ¿no? Sé que ustedes tienen todas las alternativas de docentes en el Hospital Regional Docente de Trujillo. Bueno, a mí, de repente, el nuevo residente, me presento, soy el doctor Villavera, y lo que yo hago es la parte infantil de la especialidad. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, Michael. Gracias, Pepito. Chao, Sandrito. Chao, William. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gusto de verte y participar. Siempre. Buenas noches. Siempre bueno. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches.